Bueno, muy buenos días a cada uno y a cada uno de ustedes. Yo soy Alfonso Santiago, soy el director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales y del Departamento de Derecho Constitucional, que son los ámbitos en los cuales estamos encuadrando todas las actividades que estamos haciendo en el ámbito parlamentario. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, tanto a los profesores como a los alumnos del programa. No queríamos dejar de tener un cierre, un broche de oro presencial aquí en el campus para conocernos más profundamente. La presencialidad genera un vínculo más intenso, más profundo, y a nosotros eso es lo que nos interesa como proyecto universitario. Tener un vínculo con cada uno de los graduados que han pasado por nuestros programas, y por eso creamos espacios como estos para poder interactuar durante esta mañana y conocernos más profundamente. La Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de algún modo tiene tres objetivos fundamentales: la mejora de la calidad institucional, la mejora de la calidad de gestión y una buena inserción de la Argentina en la región y en el mundo. Esas tres líneas orientan todas nuestras actividades. Y nosotros decimos que queremos ser aliados estratégicos de los distintos niveles de gobierno y de los distintos órganos de gobierno para lograr esas finalidades. Una interacción muy interesante entre el mundo académico y las instituciones públicas de la Argentina y de la región. Y entonces venimos desarrollando una serie de actividades. De algún modo el máster de políticas públicas y todas las actividades que hacemos en torno a políticas públicas tienen como principal referencia no única al Poder Ejecutivo. Desde hace unos años, unos 20 años, desde el Departamento de Derecho Judicial, tenemos una maestría en Derecho y Magistratura Judicial que nos vincula fuertemente con los poderes judiciales, tanto federal como de las provincias argentinas, y también muchos poderes judiciales de la región latinoamericana. Y desde hace 2 años, 3 años, gracias a la propuesta que nos hicieron Mariano y Juan de Dios, venimos trabajando fuertemente en nuestra relación con los distintos congresos, parlamentos, poderes legislativos provinciales y también municipales. La verdad que empezamos a ponernos en marcha con algunos programas y viendo la vitalidad y las riquezas y las posibilidades que se nos abrían, constituimos el año pasado un centro de estudios, investigación y prospectiva parlamentaria, que es el ámbito dentro de la Escuela de Gobierno que organiza todas las actividades que tienen como objeto de estudio, de investigación y de enseñanza y formación a los poderes legislativos. Y la verdad que estamos muy contentos con cómo el ritmo que está teniendo esta área de la facultad. Empezó con la diplomatura en diplomacia parlamentaria, después la diplomatura en derecho parlamentario. Vamos a hacer ahora un programa para concejales que empieza el mes que viene. Pero junto a esas actividades de docencia, diríamos, y de formación, estamos desarrollando fuertemente un programa de investigación a cargo de nuestros profesores, y en ese sentido ustedes podrán ver en la página del centro, que les animo a verlo porque ahí está todo lo que les estoy contando y mucho más, está en esta página del centro, Centro de Estudios, Investigación y Prospectiva Parlamentaria, donde están todas las investigaciones que fuimos haciendo. Desde una nueva edición del reglamento de la Cámara de Diputados comentada por Guillermo Schiarelli, a una investigación que hicimos con el apoyo de la Embajada Británica sobre cómo la ciencia y la legislación pueden dialogar, a temas de calidad legislativa que hizo el doctor Pérez Burbón, algún trabajo que hemos hecho con Santiago Castro Videla y Enrique Veramendi sobre cómo el Congreso controla o debería controlar la actividad normativa del Poder Ejecutivo, y otros estudios que hemos ido haciendo. Ahora hemos incorporado también un trabajo publicado por Alberto Bianchi en nuestra revista Jurídica Austral sobre el Congreso norteamericano. Y vamos a seguir creciendo porque la verdad que está en marcha una primera investigación con los alumnos que hicieron el primer programa sobre el derecho parlamentario provincial, comparando el derecho de las 24 jurisdicciones argentinas, el derecho del parlamentario. Así que estamos creciendo mucho en el área de investigación. Vamos a seguir desarrollando actividades muy interesantes en el tema de formación,
Pero quería también dejarle a Juan de Dios Cincunegui y después también a Mariano Palacio que nos cuenten cuáles son las próximas actividades previstas para este año. Particularmente hay un taller internacional que vamos a hacer el mes que viene, que sería muy interesante que Juan de Dios se lo pueda llegar a contar. Así que bueno, le doy la bienvenida y le cedo la palabra a Juan de Dios. Muchísimas gracias, Alfonso. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir, sobre todo un día lluvioso. Lo que contaba Alfonso, tenemos, la verdad que está creciendo muy rápidamente el CIDEIP, esas son las siglas de este Centro Internacional de Estudios de Investigación y de Prospectiva Parlamentaria. Una actividad que tenemos muy pronto es el 7 y el 8 de abril en Villa Langostura, es un taller internacional de académicos y de parlamentarios. Esa combinación nos parece muy importante, no es tan común que en forma conjunta se reúnan a pensar y a intercambiar opiniones, a debatir, sobre todo a imaginar el futuro y los desafíos también del presente. La idea originariamente surge de una experiencia británica. Ahí hay un famoso Lord que es especialista en materia de derecho parlamentario, que es Lord Norton, y reúnen hace ya 30 años en un fin de semana, igual que estamos haciendo nosotros en Villa Langostura, a parlamentarios de todo el mundo y académicos. Que lamentablemente hay muy baja participación de América Latina y del Caribe y prácticamente nula de la Argentina. Así que eso combinado con toda la experiencia en derecho parlamentario, tanto la Universidad Austral, la Escuela de Gobierno, como la legislatura de la provincia del Neuquén organizan este evento. Va a haber unos 30 y pico de módulos con temas de todo tipo, temas de carácter institucional, temas netamente técnicos de derecho parlamentario, temas de diplomacia parlamentaria, y tenemos tanto parlamentarios de todo el mundo, pero sobre todo de la región. Digo de todo el mundo porque, por ejemplo, aquí al doctor Alberto Bianchi, a quien le agradezco mucho que esté presente, es un honor para nosotros, va a compartir un panel con el presidente, lo nombro por citar a alguien, de la Comisión de Relaciones Exteriores de Georgia, que supongo será interesante además escucharlo también con el momento que está viviendo el mundo, ¿no? Y sobre todo esa región. Bueno, ese es uno de los temas. Los invitamos a todos a participar. Va a ser de carácter híbrido, va a ser en el Centro de Convenciones Villa Langostura y van a tener la posibilidad también de participar en forma remota. Va a ser con interpretación, obviamente, simultánea español-inglés e inglés-español. Después, otras actividades que tenemos, estamos firmando acuerdos con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, con el Parlatino, estamos firmando acuerdos con Parlaméricas, que es la red de la OEA de parlamentos, lo mismo con Parlamentarios para la Acción Global, que es una red de parlamentarios de otro tipo, pero también interesante, todos con agendas distintas, todos con distinta naturaleza también. Estas organizaciones están muy contentas, eso demuestra que ha sido acertado la decisión del Consejo, pero particularmente de Alfonso Santiago, de crear este centro, porque hay una necesidad realmente de estar un poco abandonados los parlamentos en términos de repensarlos. Hay una crisis que todos entienden, no solo en la Argentina, sino mundial, con respecto a la representación política y particularmente en las instituciones parlamentarias. Así que esos acuerdos son de distinto tipo, pero básicamente para proveer capacitación. Tenemos, por ejemplo, ya casos concretos como la Asamblea Nacional del Ecuador, del Salvador, disculpen, que nos han pedido, también Ecuador, pero El Salvador ya en firme, nos ha pedido un programa de capacitación específico para sus legisladores. Acaba de cambiar la legislatura y también tiene en la parte ejecutiva un nuevo director del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Bueno, y después tenemos en Parlaméricas, que lo mencionó Alfonso, quisiera decirlo, es muy importante. Este año se celebra la 9ª Cumbre de las Américas. Ustedes saben que es una reunión de jefes de Estado y de Gobierno que se hace cada 3 años. Si no me equivoco, la primera se hizo en Miami, en los Estados Unidos, y esta es la segunda vez que se hace en los Estados Unidos, que también es una particularidad, también por lo que, digamos, es la situación mundial. Se va a hacer en Los Ángeles en junio, y este brazo parlamentario de la Organización de Estados Americanos está organizando la cumbre parlamentaria, que siempre se hacen estos eventos parlamentarios en paralelo a los de los gobiernos, ¿no? Ahí hay una cuestión de brecha un poco democrática, porque hay cosas que a nivel global se deciden, o inclusive a nivel regional, y lo hacen los ejecutivos
y los parlamentos no participan tardíamente, tal vez luego para analizar los acuerdos, etc. Pero no todo es solamente acuerdos, además, ¿no? Hay otras cuestiones que hacen a la formación de políticas o decisiones que impactan en nuestras comunidades a nivel doméstico. Bueno, entonces esto se hace para darle participación a los parlamentos en estos debates, en estas decisiones ejecutivas. Eso es muy importante porque va a haber 5 ejes y desde el CIDEIP, que estamos en proceso de armado de equipos para poder trabajar con esta metodología que también contaba Alfonso, que hemos hecho un acuerdo excepcional y único. Es el primer informe que se hace tan profundo, que se hizo el 2020, fue presentado, que es con la oficina, que se llama POST, que no tiene nada que ver con lo postal, es Parliamentary Office of Science and Technology, que es la oficina de ciencia y tecnología que provee asesoramiento al Parlamento británico. Esa oficina tiene toda una metodología excepcional y es la que esperamos aplicar aquí porque es muy simple, terminan realizando unos papers, en el caso de Panamérica serían unos policy briefs sobre los temas de agenda de 4 páginas, muy concentrados, porque son para que los legisladores que nunca tienen tiempo y los que tienen experiencia saben que es uno de los grandes desafíos, puedan leer rápidamente algo y comprender, tener el ABC de los temas que están en debate. Así que es muy rico, estamos creciendo mucho, no sé si me olvidé algo más, pero hay un gran desafío por delante, así que están todos invitados, convocados a participar. Si no tienen mucho tiempo, igual hay aportes de temas muy específicos, por ejemplo, realización de entrevistas, que son muy interesantes porque toda gente de primer nivel, ¿no? Caso de Panamérica, por ejemplo, la propia Panamérica nos da los listados de los entrevistados que son de primer nivel de organismos internacionales, de gobierno, de parlamentos, de sociedad civil, de sector privado. Así que bueno, están todos invitados a participar. La universidad jamás se olvida de sus alumnos. En realidad no hay exalumnos de alguna oferta educativa específica, pero la idea es continuar y estar siempre juntos y recorrer el crecimiento en términos académicos, y creo que eso es muy rico, así que están todos invitados y de nuevo muchísimas gracias. Gracias, Alfonso. Mariano Palacios, sí, que tiene que contarnos, por favor, la parte que hacemos, los ejes del CIDEIP. Gracias. Bueno, muchas gracias. Brevemente para el plato fuerte del día, la exposición de Alberto desde ya. Digamos, todo el proyecto del centro y digamos, toda esa proyección regional e internacional creo que tiene tener un sustento fuerte, y ese sustento fuerte es digamos, la potencia intelectual, digamos, que sale de los alumnos de la propia universidad y de todos los programas que vamos cursando. Y de ahí que seguimos apostando a, desde ya, la diplomatura en diplomacia parlamentaria, la diplomatura en derecho parlamentario, que ya llevan 4 y 3 años respectivamente. Y el año pasado hicimos por primera vez el programa de derecho parlamentario profundizado, este año va a seguir. Este año también estamos proyectando lo que mencionó Alfonso del programa de Derecho Parlamentario y Consejos Deliberantes. Ahí hay todo, digamos, un espacio donde la mejora de la democracia y de las instituciones es fundamental porque, digamos, todo comienza ahí abajo, es decir, o ahí arriba, depende de donde uno lo quiera mirar. También está pensado un programa de Derecho Parlamentario y Presupuesto, en donde ahí lo estamos trabajando con el doctor Pérez Burbón, aspecto fundamental para, digamos, para el desarrollo práctico de, digamos, las políticas públicas, con lo cual también tenemos pendiente la presentación oficial del libro del doctor Guillermo Schianelli, digamos, que se merece armar, digamos, un buen evento como corresponde a la magnitud de la obra. Así que bueno, digamos, las actividades son múltiples, pero de nuevo me parece que lo más importante es la colaboración. Nada de esto me parece que es posible si los profesores y alumnos mancomunadamente vamos avanzando y vamos pensando este poder legislativo que creo que todos queremos mejorar. Yo no los aburro más, del doctor Bianchi, los dejo, creo que vamos a disfrutar todos de su exposición. Muchas gracias, Alberto. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Mariano Palacios, a Juan de Dios Incunegui, esta invitación tan grata a hablar un rato de ustedes sobre temas parlamentarios. Por supuesto, agradezco la presencia de Alfonso Santiago, que es una de las almas mater, no sé si se estará bien dicho, de la Universidad Austral.
Yo llevo a la Universidad Austral en un lugar especial de mi corazón. Hace 30 años que estoy en la Universidad Austral. Entramos juntos con Alfonso desde la prehistoria. De modo tal que la Universidad Austral para mí es un lugar muy, muy especial. Me toca una de las cuerdas sensibles. Agradezco que esté aquí también Guillermo Esquinelli, Ricardo Rovner, Alfredo Vítolo, que creo que se fue, no sé dónde está, pero bueno, en algún lado estará. A Estela, a Santiago Castro Videla, que estén todos aquí en este día, que es un día importante, como lo señalaba Alfonso, porque es un poco un final que parece un comienzo también de una actividad desarrollada el año pasado y que esperemos tenga un poco más de presencialidad, dado que la pandemia está cediendo, aparentemente. El tema del cual les voy a hablar es un tema obviamente parlamentario, pero que está orientado a cuáles son las diferentes clases de parlamentos y las diferentes clases de congresos. Fíjense que siempre cuando uno habla de lo legislativo tiende instintivamente a irse hacia la palabra parlamentario. De hecho, estos cursos se llaman derecho parlamentario. En realidad deberíamos llamarlo derecho congresional, porque nosotros no tenemos un parlamento, tenemos un congreso, ¿sí? Porque así lo tomamos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero aún así, voy a referirme a 3 tipos de legislaturas distintas que aparecen en el mundo del derecho comparado, porque esto muestra la riqueza del derecho comparado y muestra que nuestro modelo es uno de esos modelos, pero no es el único, ¿sí? Hay un modelo que quizás es el modelo originario, ¿no? El modelo parlamentario británico, ¿no? Los británicos se enorgullecen en decir que su parlamento es la madre de todos los parlamentos, y quizás sea cierto. ¿Sí? En realidad no creo que hayan inventado ellos el sistema parlamentario. Quizás habría que ir a buscar un poquito más atrás en la historia y habría que ir a Roma y a Grecia, porque ahí también había parlamentos. Pero el Parlamento británico tiene la característica de que nació en algún momento del siglo XIII, dicen que algunos con el Parlamento de Simón de Montfort de 1254, y nunca cesó hasta el día de hoy de existir, nunca fue interrumpido. Si bien era una asamblea no permanente en su momento, como institución el Parlamento continuó. El segundo modelo al cual me voy a referir es el modelo parlamentario, el modelo legislativo francés, que está montado sobre bases totalmente distintas. Y en tercer lugar, el modelo de los Estados Unidos, que es el modelo que nosotros hemos adoptado, que parte también de bases distintas. Entonces tenemos tres modelos de congresos, 3 modelos de legislaturas, llamémoslo así, que responden a principios enteramente distintos, ¿sí? Y todo esto tiene como telón de fondo el modelo de la separación de poderes, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene un sistema de separación de poderes distintos. El modelo británico realmente cuando uno lo mira es realmente curioso para nosotros, ¿sí? Porque para nosotros el sistema constitucional que está montado sobre la separación de poderes, está montado sobre una separación de poderes que es rígida. Hay 3 departamentos de Estado que están separados, vinculados, interdependientes, con controles recíprocos, pero la idea madre de la separación de los poderes es que los poderes estén justamente separados. Y esto es lo que Montesquieu creyó ver cuando escribió su famoso libro El espíritu de las leyes, ¿no? Montesquieu, que había sido juez de Burdeos hacia mediados del siglo XVIII, un buen día vende su cargo de juez. En aquel entonces los jueces podían vender sus cargos, los cargos públicos se vendían. Esto era una de las causas de la corrupción que llevaron a la Revolución Francesa. Siempre se cree que la Revolución Francesa vino por la presión impositiva. Sí, por supuesto, vino por la presión impositiva, pero también por la enorme corrupción que generaba la venta de los cargos públicos en subasta. Bueno, Montesquieu no era un hombre corrupto, pero un buen día decidió jubilarse y vendió su cargo y se dedicó a viajar por el mundo y llega a Inglaterra y encuentra un sistema político donde había un parlamento, donde había un rey, donde había jueces, y entonces dice, aquí está la separación de poderes. Ahora, lo curioso es que uno lee a los ingleses, o lo que los ingleses dicen de Montesquieu, dice, este tipo está loco, este tipo no entendió nada.
¿Qué separación de poderes? ¿Separación de poderes? No, nosotros no tenemos. Entonces, todos los que creíamos que la separación de poderes se había originado en Inglaterra, porque así lo dice Montesquieu, y porque antes de Montesquieu había habido un señor que se llamaba John Locke, que también había hablado de la separación de poderes. Pero ¿cómo? Los ingleses reniegan de lo que dijo Locke y reniegan de lo que dijo un francés, de lo que él observó. Y lo curioso, y esto porque nadie es profeta en su tierra, y lo curioso es que los franceses también dicen lo mismo de Montesquieu. No, este tipo está loco, ¿no? La separación de poderes es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque si separamos los poderes, destruimos el Estado. Cada cual actúa independiente y dislocadamente y destruimos el Estado. Y esto lo dice autores franceses muy importantes, ¿no? Georges Bourdieu, por ejemplo, no es cualquiera. Lo decía mucho más temprano en el tiempo Karl Levenstein en Alemania, y antes lo había dicho George Jelinek en Alemania también, a fines del siglo XIX. Es decir, lo curioso es que lo que para nosotros es una idea básica, porque así lo escribieron los redactores de la Constitución de los Estados Unidos, en Europa, no solamente Europa continental, sino en Europa insular también, en las Islas Británicas, este concepto no es tan así. Y de esta idea nace, o esta idea de rechazo a Montesquieu, nace porque los ingleses tienen un sistema parlamentario bastante especial, y esto era a donde quería llegar con esta primera explicación. En primer lugar, el Parlamento inglés está montado sobre el principio de la supremacía del Parlamento. Nosotros tenemos un sistema en donde los tres poderes son iguales. En principio parecen ser iguales. Obviamente el que más luce siempre es el Poder Ejecutivo, porque es uno, porque es el primero, porque es el líder, y porque la Constitución además dice que es el jefe del Estado. Muy bien. Pero los tres poderes son iguales, en teoría no hay un poder sobre otro. En la Argentina ha habido alguna teoría ensayada por algunos autores que pretendían la supremacía del Poder Ejecutivo, pero en realidad, esto lo ha dicho la Corte Suprema muchas veces, los tres poderes son iguales. Y tampoco hay lo que se llama la soberanía de la legislatura. Estas ideas un poco, no solamente inglesas, sino en algunos casos francesas también, no son propias de nuestro sistema. Pero en Inglaterra sí. En Inglaterra el principio sobre el cual está montado el sistema inglés es la soberanía del Parlamento. Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué el Parlamento es soberano? En realidad el Parlamento es soberano porque los ingleses siempre han encontrado en el Parlamento la idea de la defensa de sus libertades. Y aquí hay una diferencia importante entre nuestro sistema y el sistema parlamentario inglés. Cuando nosotros pensamos en la defensa de nuestras libertades, siempre tendemos a pensar en la Corte Suprema, en los jueces. ¿Por qué? Porque acudimos a los jueces en defensa de nuestros derechos. Y esto viene del sistema americano. El sistema americano también es así, ¿sí? No pensamos en que los representantes, los diputados, los senadores nos representan en el Congreso, son los representantes de nuestra voluntad, son los transmisores de nuestra voluntad, todo esto en teoría, por supuesto, ¿no? Pero en principio el sistema es así. Pero cuando pensamos en nuestras libertades, cuando pensamos en nuestros derechos, cuando pensamos en quién nos va a defender, no pensamos inmediatamente en el Parlamento o en el Congreso, pensamos en los jueces. Este es nuestro sistema. Los ingleses no piensan así. Los ingleses la defensa, el sentido de la defensa de sus libertades, la ven no en los jueces, que son funcionarios no de segunda categoría, pero no tienen la importancia que tienen los jueces aquí o en los Estados Unidos. La importancia del Parlamento en Inglaterra es fundamental, ¿sí? En primer lugar, un dato que hace a esta cuestión, a esta soberanía del Parlamento, es que ellos no tienen convención constituyente. ¿Quién hace la Constitución inglesa? La Constitución inglesa se dice que no está escrita. En realidad está escrita. Está escrita, pero está dispersa. Arranca con la Carta Magna y sigue a lo largo de numerosas leyes que llegan hasta el presente. Entonces, es una Constitución dispersa. No es que no sea escrita. Está escrita, pero está dispersa. Pero además, las leyes constitucionales inglesas tienen el mismo rango que las leyes comunes. ¿Y quién las reforma? El Parlamento. No hay convención constituyente, no hay control de constitucionalidad. Los ingleses no tienen un sistema
de control de constitucionalidad, porque los jueces no podrían corregir al Parlamento. Fíjense que uno de los ejes centrales alrededor de los cuales gira el sistema constitucional argentino es el control de constitucionalidad. Los jueces y la independencia de los jueces tiene sentido en la medida en que los jueces pueden controlar la constitucionalidad de las leyes y de los reglamentos del Poder Ejecutivo. Justamente esta es la función esencial, ¿sí? Aunque no esté escrita en la Constitución, aunque la Constitución no diga que los jueces pueden controlar, lo pueden hacer desde Marbury versus Mason en adelante y desde de Caffarena y Sojo en la Argentina en adelante, lo pueden hacer porque esta es su función primordial. Antes de aplicar una ley, la primera tarea del juez es verificar si esa ley es constitucional o es inconstitucional, porque si no, ¿para qué la vamos a aplicar si es inconstitucional? En Inglaterra o en el sistema británico esto no existe. Los jueces no tienen control de constitucionalidad. Sí tienen. Cuando ellos hablan del judicial review, de la revisión judicial, se refieren a la revisión judicial de los reglamentos, no de las leyes. Esto es un dato importante, porque uno a veces encuentra libros ingleses que hablan del judicial review. Sí, pero el judicial review no es el judicial review de las leyes, no es el judicial review de los americanos, que es sobre las leyes, es el judicial review sobre los reglamentos del Poder Ejecutivo. Otro dato importante que hace al Parlamento inglés. El Parlamento inglés, y aquí es otro dato interesante en relación con la separación de poderes. Uno de los pilares de nuestro sistema es que el Poder Ejecutivo y los ministros no pueden ser al mismo tiempo legisladores. Y esto nos parece una defensa de nuestras libertades importantísima. Como el ministro de Economía, el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Internacionales o el ministro de Justicia va a ser parlamentario. Esto parece darse de bruces contra el sistema. En Inglaterra es todo lo contrario. Para ser primer ministro o para ser ministro del gabinete hay que ser previamente miembro de la Cámara de los Comunes. Uno dice, ¿pero cómo? Estos tipos no entendieron nada. ¿Y dónde está? No, justamente. ¿Por qué? ¿Por qué para ellos es importante esto? Para ellos es importante esto porque eso los hace responsables. ¿Ante quién? Ante el pueblo. Quizás más que responsables, la palabra sería accountable, ¿no? Es decir, los obliga a rendir cuentas. El primer ministro inglés tiene que ir todas las semanas, primero es un miembro de la Cámara de los Comunes, pero además tiene la obligación de asistir todas las semanas a un espacio dentro del Parlamento que se llama el question time, el tiempo de las preguntas, donde se para en su atril y recibe las preguntas de todos los miembros de la oposición y las tiene que contestar. A veces son breves, a veces son cortas, a veces son correctas, a veces son incorrectas, y es el primer ministro, ¿por qué? Porque es miembro de la Cámara. Es una interpelación que se hace diaria y constantemente. Y después del question time del Prime Minister está el question time de los ministros. ¿Por qué? Porque en el Parlamento británico hay una cosa que es interesante también, que es el shadow cabinet, el gabinete en las sombras, no porque esté oculto. Ustedes saben vieron que el Parlamento británico está dividido en dos alas. De un lado está el gobierno, en el centro está el speaker, que es el presidente. A la derecha del speaker se sienta el gobierno. A la izquierda del speaker se sienta la oposición, ¿sí? Se miran unos a otros. En el Parlamento británico hay dos rayas enfrente de la línea de bancos, que tienen una distancia que es muy especial. Es una distancia que impide que dos hombres armados con espada puedan tocarse, para que no pudieran lastimarse entre ellos. Esto viene de la época en que iban, por supuesto, armados con espada al Parlamento. Este es un dato divertido, pero ese es un espacio que un hombre extendido con una espada no pueda tocar al otro que esté en la misma posición. En el gabinete, en el Parlamento británico, entonces el gabinete oficial se sienta adelante. Enfrente está el gabinete no oficial, el shadow cabinet. Entonces, enfrente del ministro de Economía está el ministro de Economía de la oposición. Y así van uno y otro. Y enfrente del primer ministro está el líder de la oposición, que es el jefe del partido que está en minoría, ¿sí? Entonces tienen un control del gobierno a través del Parlamento
muy parecido, incluso un control físico, porque el ministro de Economía tiene enfrente a su par en la oposición, ¿sí? Y el primer ministro tiene enfrente a su par en el liderazgo del partido. ¿Cómo se elige al primer ministro? Siempre estamos pensando que hay una elección, porque nosotros tenemos una elección ideada en el modelo presidencial, ¿no? Cada 4 años elegimos al presidente y al vicepresidente en una fórmula, pero esto viene del sistema americano. ¿Cómo eligen ellos al primer ministro? En realidad ellos no eligen al primer ministro. Este es un dato interesante. Ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿No eligen al primer ministro? No, en realidad lo que hay es una elección entre los partidos. Cada 5 años, ellos votan cada 5 años, ¿sí? El Parlamento, el concepto de Parlamento, así. Nuestro Congreso es anual, del 1 de marzo al 30 de noviembre, ¿sí? Hace 2 días se inauguraron las sesiones parlamentarias. Nuestro Congreso dura 1 año. El Congreso de los Estados Unidos dura 2 años. Cuando los Estados Unidos hablan de Congreso, un Congreso, están en el Congreso 120 más o menos, el Congreso son 2 años. Cuando los ingleses hablan de Parlamento, el Parlamento son 5 años. Lo que pasa es que son sesiones anuales que se van interrumpiendo, pero son 5 años. Cada 5 años hay elecciones y el Parlamento se renueva a 0, ¿sí? Todas las bancas, la Cámara de los Comunes tiene 650 bancas, porque Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, que son las 3 componentes de Gran Bretaña, tienen en total 650 circunscripciones. Ellos votan por el sistema de circunscripción uninominal. Cada circunscripción elige un diputado, un miembro de la Cámara de Comunes. 650 MP, miembros del Parlamento. Por supuesto, no van todos, porque no entran. El recinto del Parlamento es muy antiguo y no entrarían 650 diputados. Ahora después vamos a hablar un poco de la diferencia entre estas 2 cámaras. Pero cuando hay elección cada 5 años, lo que se elige es qué partido va a ejercer la mayoría en el Parlamento. ¿Y de dónde sale el primer ministro? El primer ministro sale de esa elección, porque el primer ministro es el jefe del partido en ese momento. El que es el jefe del partido en ese momento es el primer ministro. Fíjense que muchas veces cambia el primer ministro sin que haya una elección. ¿Quién es el actual primer ministro de Inglaterra? Un señor bastante peculiar que parece que tuviera un flequillito, ¿no? Que parece que tuviera una peluca amarilla, un señor Boris Johnson, bastante peculiar. ¿Y quién era la primer ministra anterior? Theresa May. ¿Hubo una elección entre Boris Johnson y Theresa May? No, no la hubo. Como no la hubo tantas otras veces en el partido, como no la hubo cuando cambió de Margaret Thatcher a John Major, o como cuando cambiaron de Neville Chamberlain a Churchill en el año 40. ¿Por qué? Porque mientras el partido tiene la mayoría en el Parlamento, el jefe del partido, que puede cambiar por elecciones internas del partido, es el primer ministro. Entonces, cuando gana un partido, su jefe, en ese momento, va al Palacio de Buckingham, le hace una reverencia a la reina y le dice, ¿puedo formar gobierno? Sí, señor, forme gobierno. Y ahí forma el gobierno. Esto, por supuesto, viene de una época en que el rey tenía un poder real. Hoy día tiene un poder puramente protocolar. Pero entonces, cuando hablamos de separación de poderes y cuando hablamos del Parlamento, el Parlamento en Inglaterra es una figura mucho más importante de lo que puede ser nuestro Congreso aquí. ¿Por qué? Porque nuestro Congreso aquí está sometido a controles y está en una igualdad con los otros 2 poderes que no la tiene el Parlamento británico. El Parlamento británico es un parlamento soberano. Ya lo decía Edward Coke en el siglo XVII, lo repitió William Blackstone en el siglo XVIII, lo repitió Dicey en el siglo XIX y lo repiten todos los autores ingleses hasta el día de hoy. El Parlamento es soberano y esto es uno de los orgullos del sistema inglés. Y
y les estoy dando algunos datos bastante concretos de por qué es esa soberanía. No hay una separación de poderes definitiva, no hay convención constituyente, no hay control de constitucionalidad, todo lo cual a nosotros nos suena muy mal, realmente nos suena muy mal. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo protegen sus libertades? Bueno, la protegen, el Parlamento es el arca sagrada de las libertades de los ingleses. Y tiene dos cámaras, como todos sabemos, que son el fruto de la historia. ¿Sí? El Parlamento británico no es una maquinaria, no es un andamiaje que un teórico constitucionalista se haya sentado en un gabinete a estudiar y a diseñar. Es el fruto de la historia. Tiene dos cámaras, la Cámara de Lores y la Cámara de los Comunes. La Cámara de Lores nace de los terratenientes originarios, que eran los dueños del país en su momento, y eran, además, en ese momento, jueces. El Parlamento, la Cámara de Lores, era originariamente un tribunal, ¿sí? Era un tribunal. Y de hecho, y este es otro dato interesante a los fines de la separación de poderes, ¿dónde estuvo hasta el año 2005? No estoy hablando del siglo XVII. ¿Dónde estuvo la Corte Suprema del Reino Unido hasta el año 2005? En la Cámara de Lores. La última instancia judicial del Reino Unido era la Cámara de Lores. O sea, uno dice, bueno, ahora entiendo por qué cuando los ingleses dicen que Montesquieu no entendió nada, quizás no había entendido nada cuando habló de la separación de poderes. Este es el sistema británico, donde hay una Cámara de Lores, que hoy día, por supuesto, no es una cámara aristocrática, hoy ser Lord es un título honorífico, ¿sí? Desde el año 1999, la reforma de Tony Blair fue muy profunda en esto, ¿no? No solamente casi pierden Escocia, ¿no? Recordemos que Tony Blair es escocés, entonces obviamente quería la independencia de Escocia, y es abogado de Edimburgo, sino que además quería una eliminación de la Cámara de Lores, algo que viene desde mucho tiempo atrás. No la eliminaron, pero la reformaron profundamente. Y en el otro está la Cámara de los Comunes, la Cámara de la gente que pagaba los impuestos. El sistema impositivo es muy importante. Unos eran los dueños de la tierra, los otros eran los que pagaban los impuestos. Cada vez que el rey necesitaba plata para algo, para ir a la guerra, para reforzar, para remozar su palacio, para regalarle alguna joya a alguna favorita, necesitaba plata. ¿Y de dónde la sacaba? De los impuestos. Y entonces, ¿a quién convocaba? A los que pagaban impuestos. ¿Y a qué los convocaba? A un parlamento. ¿De dónde viene la palabra parlamento? La palabra parlamento viene de parler la main, ¿no? De dejar hablar a la mente. Fíjense, porque en aquel entonces la nobleza inglesa hablaba francés por la invasión de Guillermo Normandía. ¿Sí? Entonces, era la asamblea en donde dejaban hablar a la mente. Este es el origen de la palabra parlamento. Los franceses tienen un sistema completamente distinto. Los franceses son napoleónicos. Las personas en la historia no aparecen por casualidad, son el fruto de la tierra. Cada líder en su país es el fruto de la tierra. El señor Putin, que está destruyendo Ucrania, en este momento es el fruto de una tradición que se remonta a Iván el Terrible, por decirlo así. El Iván el Terrible del siglo XXI es el señor Vladimir Putin, ¿sí? Muy bien. Ahora, en Francia también hay un sistema que está montado ya no sobre el Parlamento, sino sobre el Poder Ejecutivo. El eje del sistema francés es el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la Constitución de la Quinta República, la Constitución francesa de 1958, está hecha a la medida de Charles de Gaulle. Pero Charles de Gaulle no es que la pensó, no es que Michel Debré, que es el que escribió la Constitución de la República Francesa, hizo un imaginario teórico. No, es el espíritu napoleónico, es el espíritu de los reyes franceses, es el espíritu muchas veces autoritario de la propia Revolución Francesa, que fue sumamente autoritaria, pese a que estaba invocando los más sagrados principios de libertad, igualdad y fraternidad, fue profundamente autoritaria la Revolución Francesa. De ahí el temor que había en Inglaterra a la Revolución Francesa y el temor que tenían los americanos a la Revolución Francesa. ¿Por qué fue tan cuestionado Jefferson en los Estados Unidos? Porque Jefferson había sido embajador en Francia.
durante la época de la Revolución y tenían miedo que Jefferson se hubiera contagiado de las ideas jacobinas. Lo mismo que se decía de Moreno acá en la Argentina. ¿Sí? Cuando Moreno traduce el contrato social, dicen, pero este es un jacobino. ¿Sí? Entonces las ideas jacobinas de la Revolución Francesa habían asustado a buena parte de Europa, en Inglaterra y en los Estados Unidos también. Los franceses entonces tienen la idea del ejecutivo fuerte, que está montada en la Constitución francesa. ¿Por qué? Porque en ese momento además había una circunstancia histórica que lo requería. De Gaulle estaba cuestionado, en primer lugar, por lo que había sido la resistencia francesa. La resistencia francesa había sido la resistencia contra los nazis, pero había sido una resistencia de base comunista, básicamente, de base izquierdista. ¿Sí? Y del otro lado tenía a la extrema derecha francesa que lo criticaba por haberlos abandonado en Argelia. En un momento dado, las colonias francesas en Argelia eran insostenibles. Entonces De Gaulle dijo, bueno, tenemos que dejar Argelia. Los paracaidistas franceses que lo querían matar a De Gaulle y tuvo varios atentados, o sea, De Gaulle estaba entre dos fuerzas. Recuerden ustedes que la fuerza de los izquierdistas franceses nace 10 años después, en las calles de París en el 68, con Sartre a la cabeza. ¿Sí? Esta era la resistencia francesa que había luchado contra los nazis y que decía, mire, señor De Gaulle, usted se pasó la guerra tomando el té con Churchill, ¿eh? No nos venga ahora a decir que es el héroe de Francia. Esto era el pensamiento de la izquierda francesa en ese momento. Era necesario entonces crear un ejecutivo fuerte, pero un ejecutivo fuerte que tiene antecedentes en el país y por eso se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Si la Revolución Francesa no tiene más de 60 años, y eso que los franceses tienen una larga historia de interrupciones constitucionales desde la Revolución Francesa en adelante, van por la Quinta República, y en el medio tuvieron el imperio de Napoleón III, que duró bastante, hasta que se lo llevaron puesto los alemanes de Bismarck en 1870, después de la batalla de Sedan. Lo cierto es que el sistema constitucional francés está montado en el ala opuesta del sistema inglés. El centro es el Poder Ejecutivo. Hay una cláusula de la Constitución francesa que dice que el presidente de la República, garantiza la independencia del Poder Judicial. ¿Qué pasaría si en la Argentina una próxima reforma constitucional dijera, no, el presidente de la República es el garante de la independencia? Alguien saldría a quemar gomas acá en la propia Universidad Austral. Creo que Alfonso y yo saldríamos a incendiar alguna goma en la avenida Juan Domingo Perón. ¿Pero cómo? La independencia del Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo. Dios mío, nos han roto la Constitución. Esto lo dice la Constitución francesa, a nadie le importa, nadie se preocupa. Porque para ellos funciona. Así como les funciona el primer ministro. Imagínense si mañana el doctor Alberto Fernández, presidente de la República, dice, no, yo voy a ser legislador, yo voy a sentar en el Senado, me voy a sentar en la Cámara de Diputados porque yo soy el jefe de la oposición. Alguien diría, este tipo está loco. Este tipo ha enloquecido, no entendió nada. ¿Sí? Bueno, sin embargo, en los ingleses funciona y en los franceses también. O sea, son modelos constitucionales bastante distintos, pero con parlamentos que tienen un sistema montado sobre principios distintos. Fíjense ustedes que en Francia ni siquiera hay un edificio del Congreso. Ellos tienen el Senado, ¿sí? En el Palacio de Luxemburgo, que es precioso, por supuesto, ahí muy cerca de la Sorbona, en París, y tienen la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados, que está sobre el Sena, ¿sí? Muy cerca del Louvre. Y sin embargo tienen dos edificios. O sea, la idea de la unidad del Congreso, de sus dos cámaras, sus dos recintos dentro del mismo edificio, como es en el Reino Unido, como es en Estados Unidos, como es en la Argentina y como es en tantas otras legislaturas en el mundo, ellos esa preocupación no la tienen. El Senado está por un lado, la Asamblea Nacional está por el otro, son sumamente independientes. Los franceses tienen el principio de la deslegislación. El Congreso puede deslegislar ciertas materias. Nosotros tenemos la delegación, ¿sí? El Congreso delega, ¿sí? El Congreso delega en el Poder Ejecutivo muchas veces la tarea de completar las leyes. Alfonso de esto sabe, y Santiago de esto saben un montonazo. No se los voy a explicar. Pero lo cierto es que nada